Elena se había acostumbrado a las cenas tranquilas, pero esa noche se sentía diferente. El sonido de la lluvia afuera hacía que el silencio entre ella y Damián fuera aún más fuerte. Se sentó frente a él en la larga mesa de roble, observando cómo empujaba la comida por el plato sin probar bocado. El reloj marcaba suavemente en la pared, marcando cada segundo que pasaba en una quietud incómoda. Marcos, su esposo, estaba fuera de nuevo. Otro viaje de negocios, otra semana solitaria. Se decía a sí misma que era normal, que esto era simplemente la vida ahora, pero últimamente sentía que vivía con un fantasma. Y la única persona que aún hacía que la casa se sintiera viva era Damián. Damián tenía 24 años. Era alto, educado y callado. Siempre callado. Trabajaba en una pequeña empresa de diseño en el centro y llegaba a casa tarde la mayoría de los días. Elena a menudo se quedaba despierta esperándolo, fingiendo que solo estaba leyendo, aunque en realidad solo quería a alguien con quien hablar. Se preocupaba por él, tal vez más de lo que una madrastra debería admitir, pero de una manera maternal, o eso se decía a sí misma. Como no tenía hijos propios, quería ser alguien en quien pudiera confiar, alguien en quien pudiera apoyarse. Pero recientemente, Damián parecía estar alejándose cada vez más. Esa noche, mientras colocaba el plato de la cena frente a él, trató de sonar alegre. ¿Largo día en el trabajo?, preguntó. Su tono era ligero, pero sus ojos lo estudiaban con cuidado. Él asintió levemente. Sí, solo cansado, supongo. Su voz era baja, distante. Elena sonrió suavemente. «Deberías comer algo al menos». «Lo haré», dijo, aunque no lo hizo por un momento. Ella pensó en decir más, en preguntar si algo andaba mal, pero se detuvo. Damián no era del tipo que se abría fácilmente, y ella no quería alejarlo. Había aprendido mucho desde que Marcos y ella se casaron. Aún así, no podía ignorar la sensación de que algo pesado se escondía detrás de su silencio. Cuando Marcos y Elena se casaron hace 2 años, Damián había tratado de ser educado. Sonrió durante la boda, dijo todas las palabras correctas, pero Elena sabía que no estaba seguro de qué pensar de ella. Era más joven que su madre y tal vez la veía como alguien tratando de reemplazar a una persona que no podía ser reemplazada. Se había prometido a sí misma que nunca haría eso, que solo quería paz en esa casa. Pero la paz era difícil de encontrar cuando todos parecían estar reteniendo algo. El sonido del trueno rodó afuera y las luces parpadearon. Elena miró hacia la ventana. La tormenta empeoraba. Le sirvió un vaso de agua a Damián y lo puso a su lado. Él murmuró un «gracias», silencioso, todavía sin mirarla. La tensión en la habitación se sentía como un muro entre ellos. Elena deseaba que Marcos estuviera en casa. Él era bueno manteniendo las cosas ligeras, llenando el silencio con historias sobre su trabajo. Pero últimamente, sus ausencias eran más largas y sus llamadas telefónicas más cortas. Elena no decía nada, sentía la soledad más cada vez que se iba. Se preguntaba si Damián también lo sentía. Después de unos minutos, Damián dejó su tenedor y dijo: «Creo que subiré. Tengo trabajo que terminar». Su voz sonaba plana, casi hueca. Elena asintió, forzando una pequeña sonrisa. «Está bien. Duerme temprano si puedes». Dijo un «sí», tranquilo. Luego se levantó, empujando la silla hacia atrás suavemente antes de subir las escaleras. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo, dejando a Elena sola en la mesa. Ella miró la comida a medio comer, luego a la lluvia deslizándose por el cristal de la ventana. La tormenta afuera parecía más tranquila que la que había dentro de su pecho. No entendía por qué le importaba tanto. Más bien, era el silencio. O tal vez era la forma en que los ojos de Damián a veces parecían cargar más dolor de lo que jamás diría en voz alta. Había algo en esos ojos que hacía que su corazón doliera con simpatía. Había crecido viendo cómo el matrimonio de sus padres se desmoronaba y ahora estaba viendo otro perder lentamente su calor. No podía culparlo por ser reservado. Elena suspiró y comenzó a limpiar la mesa. Los platos chocaban suavemente mientras los apilaba en el fregadero. Su reflejo en la ventana de la cocina se veía cansado.
No era joven, pero la soledad tenía una forma de hacer que a cualquiera pareciera mayor. Recordaba lo diferentes que eran las cosas cuando conoció a Marcos. Era charmante, seguro, siempre haciéndola reír. Había perdido a su primera esposa años atrás y Elena había creído que podría traer luz de vuelta a su vida. Por un tiempo lo hizo. Trabajaron, hablaron durante horas, compartieron sueños sobre el futuro. Pero después de la boda, algo cambió. El trabajo de Marcos tomó prioridad y la risa desapareció lentamente. Ahora sentía que estaba casada con su sombra y la única persona real que veía todos los días era Damián, pero incluso él se estaba escapando. Mientras apagaba las luces y subía las escaleras, notó la puerta de Damián ligeramente abierta. Hizo una pausa. El tenue resplandor de la pantalla de su computadora iluminaba su rostro. Estaba mirando fijamente a la nada, perdido en sus pensamientos. Por un segundo, quiso tocar para preguntar si estaba bien, pero se detuvo. Necesitaba espacio, se dijo a sí misma. Aún así, no podía ignorar la sensación de que algo andaba mal, algo más profundo que simplemente cansancio. La forma en que había dicho «estoy bien» sonaba como alguien conteniendo lágrimas que no quería que nadie viera. Entró en su habitación propia y se sentó en el borde de la cama. El reloj a su lado marcaba las 11:47. Tomó su teléfono pensando en llamar a Marcos, pero luego recordó su último mensaje. En reuniones toda la noche, hablamos mañana. Siempre era mañana. Elena dejó el teléfono y se recostó escuchando la lluvia. La tranquilidad de la casa la envolvió, pesada y clara. Por primera vez en meses, se preguntó si este hogar se estaba desmoronando en cámara lenta. Pensó en Damián de nuevo, su silencio, sus ojos, la tristeza que cargaba. Había algo ahí, algo que no estaba diciendo, y por razones que no podía explicar, quería saber qué era. Mientras el sueño finalmente comenzaba a arrastrarla, un pensamiento se quedó con ella. Algo venía. No sabía qué, pero podía sentirlo en los espacios tranquilos entre las palabras, en la distancia entre sus habitaciones y en la forma en que Damián la miraba con ojos que parecían cargar tanto dolor como algo más, algo no dicho. Afuera, la lluvia finalmente comenzó a desvanecerse, dejando solo el suave sonido de agua goteando del techo. Pero dentro de esa casa tranquila, el silencio apenas comenzaba a hablar. La tormenta había empeorado la noche siguiente. El viento sacudía las ventanas. La lluvia martillaba el techo, y entonces todo se oscureció. La luz se fue con un suave clic, sumiendo la casa en silencio. Elena estaba en la cocina sosteniendo una vela, la llama parpadeando mientras suspiraba. «Por supuesto», susurró para sí misma. Buscó su teléfono para ver la hora, pero no vio nada más que el tenue resplandor de los relámpagos afuera. Momentos después, escuchó pasos. Damián bajó las escaleras, teléfono con linterna en mano. «¿Se fue la luz?», preguntó. «Sí», dijo ella, logrando una pequeña sonrisa. «Parece que viviremos a la luz de las velas esta noche». Él se encogió de hombros ligeramente. «Podría ser peor, al menos está tranquilo». Elena encendió algunas velas más y las colocó alrededor de la sala de estar. La habitación se llenó de un suave resplandor naranja que hacía bailar las sombras a lo largo de las paredes. La tormenta afuera se sentía distante ahora, suavizado por la cálida luz del fuego que ella había encendido en la chimenea. Damián se sentó en el sofá, los brazos descansando sobre sus rodillas, mirando las llamas. Elena tomó la silla frente a él, sosteniendo una taza de té que había hecho antes de que se fuera la luz. Por un rato ninguno habló. El crepitar del fuego parecía decir suficiente. Elena lo miró, su rostro tranquilo pero sus ojos pesados. Podía ver el peso que cargaba incluso en silencio. «¿Semana difícil?», preguntó gentilmente. Él soltó una risa tranquila. «Algo así». Elena se inclinó hacia adelante, descansando los codos sobre sus rodillas. «¿Has estado callado últimamente? ¿Está todo bien?». Dudó, luego dijo: «Estoy bien, solo muchas cosas en la cabeza». «Has estado diciendo eso mucho, y cada vez que lo haces suena menos cierto».
Él la miró, luego miró hacia otro lado. La luz del fuego bailaba en sus ojos, revelando una tormenta que no tenía nada que ver con el clima fuera. «No lo entenderías», dijo. «Ponme a prueba», susurró ella. Demián respiró hondo. «Ni siquiera sé cómo decirlo». Se frotó las manos, su voz inestable. «He estado tratando de alejarlo durante meses, pero simplemente se hace más fuerte». Elena sintió que se le oprimía el corazón. «Demián, ¿qué pasa?». Levantó la vista, su voz apenas más que un susurro. «Ya no puedo soportarlo más». Se le cortó la respiración. «¿Soportar qué?». Hizo una pausa, los ojos clavados en el fuego. Este sentimiento, fingir que todo está bien cuando no lo está. Giró su mirada hacia ella entonces, su expresión cruda, honesta. «Cada vez que te veo, duele». Elena se quedó quieta. El corazón le palpitaba. No sabía qué decir. Esto era algo que nunca imaginó escuchar. Siempre se había preocupado por Demián, pero no así, no de la manera que él quería decir. Sin embargo, en ese momento, al ver el dolor en sus ojos, sintió una oleada de emociones. Simpatía, confusión y algo más que no quería nombrar. «Demián», comenzó, tratando de mantener su voz firme. «Eres joven, has pasado por mucho. Tal vez solo estás lonely. Tal vez esto no es soledad», dijo firmemente, sus ojos encontrando con los de ella. «He intentado decirme eso, pero no lo es. Eres tú». Su honestidad la golpeó como una ola. Se dio vuelta, mirando las llamas, sus pensamientos corriendo. Quería ser cuidadosa para protegerlo de sus propias emociones y a sí misma de empeorar las cosas. «Demián, no puede decir cosas así. No está bien». «Lo sé», dijo rápidamente. «Sé que está mal. He estado tratando de dejar de sentirme así, pero no puedo. Solo tenía que decírtelo antes de que me volviera loco». Elena respiró hondo. Podía sentir el calor del fuego contra su piel, pero sus manos se sentían frías. «Estás sufriendo», dijo suavemente. «Puedo ver eso. Pero decir esto no resuelve nada, solo hace las cosas más difíciles». Él asintió lentamente, los ojos llenos de dolor. «Solo necesitaba decirlo una vez. No espero nada de ti. Simplemente no podía seguir fingiendo más». Elena lo miró entonces, realmente lo miró. No había ira en su rostro, ni falta de respeto, solo honestidad y angustia. No estaba tratando de lastimarla, estaba tratando de soltar algo que lo había estado comiendo en silencio. «Desearía que pudiera hacerlo más fácil para ti», dijo después de una larga pausa. Sonrió débilmente. «Ya lo hiciste. Fuiste Karin cuando no tenías que serlo. Escuchaste cuando nadie más lo hizo. Eso es más de lo que la mayoría de la gente hace alguna vez». Elena sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. Quería decirle que merecía felicidad, que un día encontraría a alguien que lo amaría de la manera que necesitaba, pero las palabras no salían. Todo lo que pudo hacer fue asentir. Afuera, el trueno lodó de nuevo, haciendo eco de la pesadez en la habitación. Los dos se sentaron en silencio, ninguno sabiendo qué decir a continuación. Después de unos minutos, Elena se puso de pie. «Creo que comprobaré si la luz vuelve pronto». Él asintió. «Sí, está bien». Pero antes de que ella pudiera dar un paso, dijo suavemente: «Lo siento». Se volvió hacia él, su expresión tierna. «No lo sientas. Eres honesto. Eso nunca está mal». Miró hacia abajo, con las manos entrelazadas. Todavía se siente mal. Elena caminó hacia él, colocando una mano suave en su hombro. «Eres una buena persona, Damián. Solo recuerda eso». Levantó la vista, con los ojos llenos de emoción, y por un momento ninguno se movió. Luego Elena retrocedió, su voz tranquila. «Estaremos bien.
esto pasará. Él asintió, aunque sus ojos decían que no lo creía. Un destello de relámpago iluminó la habitación, seguido de un profundo estruendo de trueno. Las velas parpadearon, y Elena vio el leve rastro de lágrimas en sus ojos antes de que se diera la vuelta. Se quedó allí, un momento, insegura de qué dolía más, su confesión o el hecho de que una parte de ella la entendía. No se había sentido vista o cuidada en mucho tiempo, ni siquiera por su esposo. Pero apartó ese pensamiento. Tenía que hacerlo. Mientras la tormenta continuaba fuera, Elena se sentó de nuevo, mirando el fuego. El calor ya no la consolaba. Solo le recordaba el espacio entre lo correcto y lo incorrecto, el amor y la soledad. Ninguno de los dos volvió a hablar esa noche. El fuego se consumió. La tormenta rugió. Y en el tranquilo resplandor de esa sala de estar, dos corazones cargaban verdades que nunca podrían volver a decirse. La tormenta finalmente terminó por la mañana, pero la tranquilidad que siguió se sentía más pesada de lo que la lluvia jamás fue. Elena estaba en la cocina, mirando su café. El olor a humo del fuego de la noche anterior, y cada vez que recordaba las palabras de Damián, su corazón latía un poco más rápido. No puedo soportarlo más. Esas palabras resonaban en su cabeza como una canción que no podía dejar de escuchar. No sabía qué pensar. La confesión de Damián no fue enojada ni irrespetuosa. Fue cruda, emocional y llena de dolor. No había cruzado ninguna línea, pero la verdad que había compartido lo cambiaba todo. Elena siempre se había visto a sí misma como la tranquila y responsable de la casa. Era el puente entre dos personas que apenas hablaban ya. Ahora sentía que ese puente se había agrietado. Cuando Damián bajó las escaleras esa mañana, se veía cansado. Su cabello estaba despeinado, sus ojos apagados, pero aún así la saludó en voz baja. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondió ella tratando de sonar normal. «¿Dormiste?» Hizo un pequeño encogimiento de hombros. «No realmente». «Yo tampoco». Trató de sonreír, pero no llegó a sus ojos. El aire entre ellos estaba denso con todo lo que no decían. Él se sirvió una taza de café y se paró junto a la encimera. «Sobre anoche», comenzó. «Damián», interrumpió gentilmente. «No necesitas explicar. Entiendo». La miró, la culpa escrita en todo su rostro. «Solo no quería que pensaras que estaba tratando de hacer las cosas raras». «Ya están un poco raras», dijo suavemente. Luego suspiró. «Pero sé que no quisiste lastimar a nadie. Solo fuiste honesto». Asintió, mirando su taza. «No debía haber dicho nada». «No», dijo ella tranquilamente. «Necesitabas hacerlo. Tal vez sea mejor que hayas salido ahora». Ninguno de los dos habló por un rato. El único sonido era el tic-tac del reloj en la pared. Elena se sentía dividida entre dos emociones. Alivio de que Damián confiara en mí lo suficiente para ser honesto, y tristeza porque una honestidad así solo podía hacer las cosas más difíciles. Había pasado años tratando de mantener unido su matrimonio. Marcos era un buen hombre, pero su trabajo lo había alejado cada vez más. Su amor se había vuelto delgado, educado, como algo practicado por costumbre. Extrañaba ser vista, ser entendida, y por primera vez en mucho tiempo, anoche, me sentí vista. Ese pensamiento me asustaba. Más tarde esa tarde, Damián estaba en el garaje arreglando algo, cuando Elena salió. El aire estaba fresco después de la lluvia, y necesitaba decir lo que había estado en su pecho todo el día. «Damián», llamó suavemente. Se volteó,
limpiándose las manos en una toalla. «Hola. He estado pensando en lo que dijiste», comenzó. Se puso rígido, esperando que ella continuara. «Solo quiero que sepas que no hiciste nada malo. Los sentimientos no siempre tienen sentido. A veces vienen cuando no deberían». Asintió lentamente. «Sí, supongo». «No quiero que te sientas culpable», continuó. «Has pasado por mucho y entiendo de dónde vino esto. Pero tienes que prometerme algo». Frunció un poco el ceño. «No dejes que esto arruine lo que queda de nuestra paz aquí. Esta casa ya es frágil. No quiero más silencio, más distancia». Damián miró hacia abajo, su voz baja. «¿Todavía quieres que me quede?» «Por supuesto», dijo con rapidez. «Eres familia. No importa lo que dijiste. Eso no cambia quién eres para mí». Por un segundo no respondió. Luego dio un pequeño asentimiento. Su voz baja. «Está bien». Pero sus ojos contaban una historia diferente. La calidez entre ellos había cambiado. No era la misma amabilidad tranquila que solían compartir. Era algo más profundo, más triste, lleno de tensión. Esa noche, cuando Marcos llamó, Elena trató de sonar normal. Habló de reuniones, vuelos, números. Ella respondió con suaves sí y tal vez, su mente medio en otro lado. Después de colgar, se sentó en el sofá, mirando el espacio vacío a su lado. No sabía cuándo había comenzado a sentirse sola en su propio matrimonio, pero lo hacía. Más tarde esa noche, encontró a Damián sentado en el porche mirando el patio oscuro. La luz de la luna le daba en la cara, mostrando la tristeza en sus ojos. «¿No puedes dormir?», preguntó gentilmente. Sacudió la cabeza, solo pensando en anoche de nuevo. Suspiró. «Sí, dije lo que dije en serio, pero también sé que no puede cambiar nada». Elena se sentó a su lado, envolviéndose los hombros con una manta. «A veces es suficiente solo ser honesto. Te ayuda a seguir adelante». La miró entonces. «¿Crees que pueda?». Dudó. «Espero que puedas». «No quiero que las cosas sean extrañas entre nosotros», dijo. «Eres la única que hace que esta casa se sienta viva». Ella giró su mirada hacia el patio. «No es extraño», susurró. «Solo complicado». Por unos segundos se sentaron en silencio, escuchando los sonidos de la noche, el suave zumbido de los grillos, el crujido de las hojas. Era pacífico, pero bajo esa paz había una tristeza tranquila que ninguno de los dos podía sacudirse. «¿Sabes?», dijo Damián después de un momento, «cuando te mudaste por primera vez, no me caías bien. Pensé que estabas tratando de tomar el lugar de mi mamá». Elena sonrió débilmente. «Eso es justo. Pero luego vi cómo lo intentabas. Cocinabas, decorabas, me hablabas como si importara. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien hizo eso». Sus palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. «Tú importas, Damián», dijo suavemente. «Siempre lo has hecho». Sonrió tristemente. «Ese es el problema». Ella miró hacia otro lado, sin confiar en sí misma para responder. Su corazón dolía por él, por su honestidad, su dolor y la situación que ninguno de los dos había pedido. Quería arreglarlo, pero algunas cosas no se podían arreglar con palabras gentiles. Después de un rato, se puso de pie. «Deberías descansar un poco». «Sí», dijo, aunque no se movió. «Buenas noches, Damián». Hizo una pausa en el umbral. «Buenas noches, Damián». Cuando entró, se apoyó contra la puerta cerrada, con el pecho apretado. Sabía que él estaba sufriendo, y en el fondo, ella también estaba sufriendo, no por lo que dijo,
sino porque le había recordado algo que ella había olvidado. Cómo se sentía ser cuidada, importarle a alguien. Se fue a la cama y miró el techo durante mucho tiempo. El viento afuera se había calmado, pero dentro de ella había comenzado un tipo diferente de tormenta, una hecha de culpa, ternura, un sentimiento no dicho que deseaba poder ignorar. Las palabras de Damián seguían resonando en su mente. Eres la única que hace que esta casa se sienta viva. Quería creer que era solo la soledad hablando, pero una parte de ella lo sabía. A medida que avanzaba la noche, Elena se dio cuenta de algo importante. No podía cambiar lo que Damián sentía, y no podía controlar lo que su corazón había comenzado a sentir a cambio. Pero podía protegerlos a ambos de cruzar una línea de la que se arrepentirían. A la mañana siguiente, decidió que algo tenía que cambiar. Tal vez la distancia era la única forma de calmar la tormenta dentro de ambos. Pero ¿cómo podía decir eso sin romperle el corazón a él, o el suyo? La mañana siguiente llegó tranquilamente. El cielo era azul pálido, lavado después de la tormenta. Elena estaba de pie junto a la ventana, viendo la luz del sol tocar la hierba mojada. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila. Era ese tipo de silencio que llega cuando algo importante ha terminado, incluso si nadie lo dice en voz alta. Podía escuchar a Damián moviéndose arriba, cajones abriéndose, bolsas moviéndose. No quería creerlo, pero, en el fondo, sabía lo que venía. Cuando Damián entró en la cocina, tenía una pequeña maleta en la mano. Sus ojos estaban rojos, aunque trató de sonreír. «Buenos días», dijo suavemente. Elena se volvió desde la ventana. «¿Te vas?» Asintió. «Sí, me voy a quedar con mi mamá por un tiempo. Creo que es mejor para todos». Su pecho se apretó. Quería discutir, decirle que no tenía que irse, pero sabía que tenía razón. Las cosas entre ellos eran demasiado pesadas ahora, demasiado llenas de emoción no dicha. «Entiendo», dijo en voz baja. La miró, la tristeza parpadeando detrás de su expresión tranquila. «No quería que terminara así», dijo. «Nunca quise complicar las cosas». Elena sacudió la cabeza. «No lo hiciste, solo fuiste honesto. No hay nada de malo en eso». Dio una sonrisa débil, casi rota. «La honestidad tiene un precio, supongo». Ella se acercó, con voz suave. «Damián, necesito que sepas algo. No arruinaste nada. Me recordaste que la gente todavía puede sentir profundamente, incluso cuando la vida se siente entumecida». Parpadeó, tomado por sorpresa por sus palabras. «¿No me odias?» «¿Odiarte?», repitió ella. «No, eres como familia. Siempre lo serás». Asintió lentamente, con los ojos brillando. «Eso significa más de lo que sabes». Por un momento, ninguno de los dos habló. La luz de la mañana caía sobre el piso de la cocina, tocando sus rostros con un calor que no llegaba del todo a sus corazones. Elena quería abrazarlo, consolarlo como lo haría una madre, pero no se movió. Había límites ahora, unos que tenían que respetarse. En su lugar, dijo en voz baja: «¿Llamarás cuando llegues?» «Por supuesto», respondió. «Y Elena, gracias por ser amable conmigo cuando no tenías que serlo». Sonrió débilmente. «Nunca fue una tarea, Damián. Hiciste que esta casa se sintiera menos vacía». Miró hacia abajo, agarrando el asa de su maleta. «Eso es gracioso. Tú hiciste lo mismo por mí». Luego se volvió hacia la puerta. Elena lo siguió, con el corazón pesado. Cuando salió, la luz del sol golpeó su rostro y notó lo adulto que se veía de repente, más fuerte, más tranquilo, aunque todavía dolido. «Cuídate», dijo ella. «Lo haré», respondió. «Tú también». Mientras caminaba hacia su auto, ella se quedó en el umbral, con la mano apoyada en el marco.
El sonido del motor del auto arrancando se sintió final. Quería saludar con la mano, pero su mano no se movía. Cuando se alejó conduciendo, el silencio que siguió se sintió agudo, como el momento después de que termina una canción. Cerró la puerta lentamente y se apoyó contra ella, cerrando los ojos. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, no de culpa, sino de pérdida. No era una historia de amor en el sentido habitual. Era algo más tranquilo, algo que vivía entre el cuidado y la confusión, el anhelo y la contención. Era humano. Esa noche, Marcos llamó. Su voz crujía a través del teléfono. «Siento haber perdido tus llamadas anoche», dijo. «¿Cómo están las cosas en casa?» Elena miró alrededor de la casa tranquila, su voz calmada. «Bien, solo tranquilo. Damián está bien. Se fue a quedar con su mamá por un tiempo», dijo suavemente. «Oh», respondió Marcos. «Bueno, eso probablemente sea bueno para él. Ha estado distante últimamente». «Está bien», Elena sonrió tristemente. «Sí, creo que necesita tiempo para aclarar su mente». Marcos no preguntó más, y Elena no ofreció más. Cuando la llamada terminó, se sentó en el sofá, mirando la chimenea donde había ocurrido la confesión de la noche de tormenta. Las cenizas todavía estaban ahí, tenues y grises, un recordatorio de cómo algo puede arder brillante y luego desvanecerse silenciosamente, dejando solo calor en la memoria. Los días pasaron lentamente después de eso. La casa se sentía demasiado grande, las habitaciones demasiado vacías. A veces pensaba que escuchaba los pasos de Damián o su tarareo tranquilo desde su habitación de arriba, pero era solo su imaginación. Extrañaba su presencia, la calma, las pequeñas conversaciones, incluso el silencio que solía llenar el aire. Una tarde, mientras limpiaba la sala de estar, Elena encontró la taza de Damián, la que siempre usaba para café. La sostuve por un momento, trazando el borde con el pulgar. Se sentía extraño como algo tan simple podía cargar tanta memoria. Más tarde, cuando Marcos regresó a casa, lo saludó con una sonrisa, pero por dentro se sentía distante. Le contó sobre su viaje, sus reuniones, sus planes para el próximo. Ella asintió, escuchó, pero su mente divagaba. Algo en ella había cambiado, y lo sabía. Esa noche, después de que Marcos se fuera a cama, Elena se paró de nuevo junto a la ventana. La luna estaba llena, brillando suavemente a través del patio. Pensó en Damián. ¿Dónde estaba? ¿Qué podría estar haciendo? Si estaba sanando. Esperaba que lo estuviera. Esperaba que al irse hubiera encontrado paz. Susurró a la noche. «Que estés bien, Damián». En su corazón, sabía que el amor viene en muchas formas. Algunas son simples y duraderas. Otras llegan silenciosamente, llenan tu mundo por un breve momento y luego se van, dejándote más sabio, más suave y cambiado para siempre. Lo que compartió con Damián no era algo que ninguno de los dos pudiera definir. No estaba bien ni estaba mal, era simplemente real. Dos almas solitarias habían encontrado consuelo y entendimiento, y a veces eso es todo lo que la gente realmente necesita. Durante las siguientes semanas, Elena comenzó a reconstruir su rutina. Salía a caminar en la mañana, redecoraba la cocina e intentaba encontrar alegría en las pequeñas cosas de nuevo. Pero de vez en cuando veía algo que le recordaba a él, una chaqueta dejada en el gancho, una canción en la radio, el olor a café temprano por la mañana, y por un momento su corazón dolía antes de hacendarse de nuevo. Meses después, recibió una postal. Era de Damián. El frente mostraba una playa con arena dorada y agua tranquila. La reversa tenía solo unas pocas palabras. «Estoy bien ahora. Gracias por todo». Elena sonrió, las lágrimas llenando sus ojos. Colocó la postal en el refrigerador y susurró. «Me alegro». Esa noche se sentó junto a la chimenea de nuevo, viendo las llamas parpadear. El dolor estaba ahí, pero más suave ahora, como una cicatriz curada. Había aprendido algo precioso. No toda historia de amor termina estando juntos. Algunas son sobre crecimiento, perdón y el coraje de alejarse antes de que el amor se convierta en arrepentimiento. Elena se reclinó, cerrando los ojos. El calor del fuego tocó su frente y sintió paz por primera vez en mucho tiempo. Afuera, el viento se movía suavemente a través de los árboles. Adentro, la casa estaba tranquila, pero esta vez el silencio no se sentía solitario. Se sentía calmado, honesto y lleno de todo lo que se había dicho y de todo lo que nunca necesitó serlo. Y en algún lugar muy lejos,
Bajo el mismo cielo, Damián miraba las estrellas y sonreía, ambos llevando en memoria de una tormenta que cambió sus corazones para siempre sin cruzar nunca la línea. Si te ha gustado esta historia, asegúrate de seguir mi canal Mundo de Secretos, dale like al video y comenta qué te pareció.